Épale, ¿cómo está todo? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿En qué momento estamos en este podcast? Va 58 Eh, en la ruta del Verde. sabor, la ruta de la vida, la ruta de la eternidad, la ruta de la alegría, la ruta de la buena música, la ruta de todo, señores. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Así empezaba mucho la radio en la época inolvidable. Así que hoy vamos a hablar de ese tema, Carlitos. No, no, Armas. no. Me recordaste cuando iba en la camionetica agarradito así en el pasamano. En la parada, por favor. Ajá, bueno, en la O parada. la gente no entiende. Para los que no saben qué es la parada, cuando tú ibas en un transporte público, tú le decías en la parada. Entonces la siguiente estación te dejaba, que no se llama estación, se llama parada. Y cuando él decía, donde usted pueda, cuando quiera. No, y el bicho te podía dejar en Carúpano si le daba la gana. Esas son Chamo, historias inolvidables. verá, qué de historia, ¿no? Claro, claro, claro. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de historias Mira, inolvidables. por ejemplo, a lo mejor la gente no sabe que nosotros, bueno, yo no sé tú cómo era en tu casa, pero yo tengo 5 hermanos y en mi casa en un principio había un solo televisor. Claro. Y entonces nosotros nos sentábamos, el televisor viajó por toda la casa, ¿no? Buscando siempre la mejor posición. Y mi casa, sabes que era como varios pisos, entonces en uno de los pisos pusieron el televisor ahí, entonces estábamos todos sentados, eso creo que duró muy poco, en las escaleritas viendo el televisor. Entonces la historia ahí es que el que se paraba perdía el mejor puesto. Y entonces estábamos los 5 sentaditos ahí porque no había control remoto en esa época. Claro que no. Claro que El que no. se paraba a cambiar el televisor o el canal, que además eran 4 canales nada más lo que había disponible, perdía el mejor puesto. Esa historia se cuenta y no se cree. No se cree. No, yo te voy a decir algo. Y de un momento que yo no puedo olvidar. Porque Upa. fue muy, muy. ¿Tu, Hablando del televisor. tu primera vez? No, 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 no. Esa historia, esas son otras historias. Pero pero inolvidable, porque nunca voy a olvidar el día que llegó el televisor a color a mi casa. Epa, te tengo la fecha. ¿Tú te acuerdas de la fecha? No me acuerdo la fecha, pero nunca voy a Claro. olvidar cómo yo veía esa caja con... 1 de enero de 1980. Después de la locución del presidente, que para ese entonces hablaba 2 veces al año, en diciembre, y dijo, y cito, y me corrigen, ya me van a corregir, como se portaron bien, este año les toca televisión a color. No, bello, bello, bello. No, pero claro, ese fue el momento comercial. De, de, No, de, no, de, no, no, de, de- no. Ese fue el momento en que en Venezuela empezó a verse la televisión a color. Claro, pero yo te estoy hablando del momento cuando mi papá compra el televisor y lo lleva a la casa Ya, y ya. lo coloca, sustituye el blanco y negro por ese televisor. Yo nunca olvidaré ese momento porque fue algo increíble. Recuerdo que era de una marca muy reconocida y tenía tres franjas de colores. Sí, sí, Tenía sí, tres franjas sí. de colores. Y yo lo Trini, veía. Trinitón era. No, 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 en ese momento todavía no tenían esos modelos ni nada, porque era el televisor a color. Ya el Trinitron y esas cosas ya venían con modelos mucho más avanzados. Porque Pero además, yo lo observaba y observaba la caja. Y resulta que tú lo prendías y se seguía viendo en un solo tono. Porque el color se activaba en cierto horario del día porque se estaba como que ajustando. Entonces había que esperar a las 6 de la tarde para que los colores se activaran en el televisor. Cuando pasa ese momento, evidentemente el televisor llegó temprano, se prendía, se veían los canales normales, en blanco y negro normal, todo eso. Pero a las 6 de la tarde fue como que el gran momento estelar, porque aparecieron los colores en el televisor. Y eso fue tan increíble, que yo me senté frente al televisor y yo decía, los colores, increíble, mira los colores. Claro, los colores duraban ese tiempo porque era como un periodo de prueba o de adaptación. Me imagino que técnicamente va a haber una explicación o los eruditos que estén viendo esto coloquen en los comentarios por qué el televisor, o por lo menos el televisor que tenía colores, tenía un horario para que se activaran los colores. Eso fue mágico. Y es un momento en mi vida inolvidable. Es un momento que yo nunca lo entendí, pero lo disfruté muchísimo. Porque yo pensaba que era un televisor que era colores, que lo prendía, listo, y la broma, no, y resulta que tenía su proceso de adaptación para eso. Y eso fue impresionante, impresionante ese bueno, tema.
Acuérdate que ese televisor es antes de salir al color, estaba el blanco y negro que tiene un botoncito que tú lo hundías y supuestamente se ponía color. Y lo que hacía es que los bordes de las imágenes se ponían como verde, rojo. No, no sé si te acuerdas de eso. Sí, 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 pero esa era una, no, ese no era el video. Yo iba Mira, el colores de verdad, verdad. no, yo llegué tarde al de color. Mira, otro cuento. Yo estaba en el colegio, el famoso Salesianos, la cosa más hermosa que ha pasado en mi vida y lo agradezco. Y entonces resulta que teníamos encuentro de exalumnos salesianos. Y el encuentro de exalumnos salesianos era en coro. Y nosotros no teníamos recursos ni nada. Entonces resulta que para viajar y tal, y alguien nos donó los pasajes en avión. Y íbamos la comitiva de Venezuela, de Venezuela, de Caracas, que éramos como 7, 8, no me acuerdo cuántos eran. Y entonces el vuelo creo que salía a las 6 de la mañana, una cosa así. Entonces nos decidimos irnos al aeropuerto en la noche. Te estoy hablando de unos muchachos de 16, 17 años, 18 años, ninguno tenía carro. Creo que Luigi nada más tenía carro. Bueno, el cuento es que bajamos en camionetica y estábamos todos pelando, mamandín. Y resulta que cuando llegamos al aeropuerto, creo que fue que el vuelo lo suspendieron, lo cambiaron, no sé que el vuelo saliera la mañana siguiente, una cosa así, burda de loca. No teníamos cómo regresarnos a Caracas. Y entonces dijimos, nada, nos quedamos aquí. Nos montamos en una camionetica a salir al aeropuerto para irnos a Macuto, no sé dónde, a comer, porque estábamos muriéndonos de hambre. Y nos paramos en una pollera. En la pollera que nos paramos, llegamos y le decimos, señor, nos trae un pollo, porque es que no teníamos plata, no había EPA, no había tarjeta de crédito y esas cosas, ¿no? Porque además no teníamos con qué. Con 8 cubiertos, éramos 8, me acordé, con 8 cubiertos, chamo, y ese pollo lo picamos en 8. Y bueno, yo no me acuerdo cómo hicimos la repartición de las alitas y tal, pero éramos 8. Y después nos quedó para el postre y pedimos un quesillo con 8 cucharitas. Qué Chamo, bárbaro. después nos regresamos, llegamos al aeropuerto como a la 1 de la mañana y a dormir en el piso. Éramos unos muchachos. Verga, qué buena época. Qué de historia, chamo. Qué de historia. No, sí, claro, no. Mira, sobre historias de esos momentos increíbles, este, oye, pero es que se vivieron muchas cosas bonitas, también historias complicadas. Yo me acuerdo del colegio también, del colegio, de un partido de fútbol que jugamos bajo la lluvia, que era una final bueno, en ese caso eran las selecciones, las secciones que tenían los partidos y eso, y bueno, yo estaba en la del primero D, eh, y estábamos jugando la final con cuarto A, algo así era. Y estábamos empatados, el juego estaba ya decidido y cantan un penalti. Bueno, evidentemente yo lo estaba porteando, pero el aguacero era increíble. Tanto, todos estábamos agotados, todos estábamos desgastados, ya estaba terminando el partido. Y bueno, lanza el penalti el gran profesor Guevara, árbitro del partido, nunca lo olvidaré. Y ojalá que nos esté viendo, profesor, ¿cómo está? Siempre lo llevo en mi corazón y en mi mente y en mi recuerdo. Porque Pero nunca voy a olvidar ese arbitraje que usted hizo, que fue increíble. Y cuando patean el penalti, realmente el muchacho estaba agotado, el aguacero era increíble, el balón no... el hombre pateó el balón bien, lo pateó bien, pero yo lo pude parar, pero también no fue porque lo paré por una jugada, sino porque realmente no deslizó bien el balón. Y el profesor pitó que yo me moví. Me moví antes de tiempo, la cosa. Cuando yo veo esa injusticia y reclamamos y tal, le caímos encima y la broma y esto y lo otro, repitieron el penalti. Evidentemente, el penalti en fútbol es más complejo para pararlo. El muchacho hizo el gol. El muchacho hizo el gol. Perdimos el campeonato. Yo lloré muchísimo. Lloré muchísimo, lloré muchísimo. Recuerdo un profesor de mecánica y el de metales. No me recuerdo los nombres ahorita de ellos, pero eran tremendos amigos. ya te voy a decir. Y me escoltaron yo llorando, pero llorando como un niño pequeño, en ese medio de ese aguacero. Además que tremendos profesores, porque fueron demasiado humanos en ese momento, porque yo sentía que el mundo se me vino abajo, primero porque costó muchísimo, nosotros como primer año haber llegado a esa final y haber logrado pasar por tantos equipos y tantos temas y perderlo de esa forma. Para mí es una historia inolvidable porque fue como una final
de fútbol, en mi mente quedó como que si era un partido que estábamos jugando en un super estadio, que para mí era un super estadio, que con un público súper increíble porque estaba lloviendo y todos estaban viendo el partido, todo el mundo estaba concentrado en ese juego. Mucha gente apostaba a nosotros porque éramos los más débiles, no, no como jugadores, sino como por el año escolar que representábamos. Sí, sí, físicamente, claro. Sí, y entonces para mí era un orgullo grandísimo haber llegado a ese nivel, haberle ganado a quinto, ganado a tercero, ganado, era una cosa increíble. Pero ese arbitraje de mi gran profesor, yo sinceramente nunca lo voy a olvidar. Nunca olvidé la forma como lo hizo, cómo lo pitó, cómo me dijo que me fuera a parar otra vez allá y que recibiera mi gol como de ser. Ya yo había parado esa vaina, pero bueno, lamentablemente me jodió. Pues. Y aquí lo quiero decir porque, oye, para mí es una historia inolvidable. Así de sencillo, hermano. Mira, otra historia inolvidable del colegio nuevamente, cuando venían las Olimpiadas. Bello. Ese era el momento más extraordinario. El Vega se llamaba el de mecánica, es que estoy acordándome. Ajá, profesor Vega, Ahora sí, me sí, falta claro que sí. el flaco que el apellido no me acuerdo del flaco. Y las Olimpiadas para nosotros era el momento más importante de todo el año, porque Claro. además se hacían todas las competencias. Que consta en acta que el colegio de nosotros, el campo de fútbol era de cemento, es más, Sí, sigue sí. siendo de cemento. Y Ujú. nosotros ese campo de nosotros como si fuera grama artificial, con hidratación perfecta, nosotros nos tirábamos, corríamos, salíamos todos raspados, pero para nosotros era los máximos. En ese patio se corrían 400 metros, maratón, todo. Y las Olimpiadas eran una cosa increíble. Entonces las Olimpiadas generalmente se hacían con la festividad de Don Bosco, 31 de enero, si mal no recuerdo. Así Y, es, así es. y además era otra cosa, o sea, llevar el orgullo, llevar el escudo del colegio de primero en el desfile era otro nivel. Pero las Olimpiadas tenían el tema de las competencias, que obviamente se cruzaban algunos niveles. Cuarto podías competir contra quinto, creo que tercero también, no recuerdo ahora. O sea, era otro nivel. Y también había posibilidades de competir en muchas cosas. Yo siempre fui muy mal deportista. Siempre me gustó el deporte, pero yo no fui élite. Pues yo no, yo terminé porteando porque no había quien porteara más. Y Juan Andrés, creo que te habías ido al colegio. Y entonces dije, bueno, la única posibilidad que tengo yo de jugar es porteando. Entonces me puse a portear y bueno, eso es otra historia inolvidable que más adelante la contaré. Y resulta que cuando pasan las listas para que la gente inscribirse, verga, cuando nosotros estaban los velocistas más rápidos de la época, no tenía chance en 100 metros, en 200, no tenía chance en nada. Y yo veo una lista que está vacía, que era bala y disco. Vacía. Entonces resulta, cuando yo me meto en la broma, habían 3 inscritos nada más. Yo, viejo, aquí está mi primera medalla de la Olimpiada. Y así fue. Yo hice bronce en bala y bronce en disco. Y me gané una de plata en 800 metros, porque resulta que yo iba de tercero y Sánchez, que en paz descanse, un tipo espectacular, cuando yo voy dando la cuarta vuelta, porque 800 metros que eran 8 vueltas, él me dice, cuando estoy rematando, mentira, en la séptima, la octava, me dice, dale, que puedes llegar de segundo, él desde arriba, porque en el segundo piso, y yo era así como, pues repito, yo siempre fui muy mal deportista, y llegué de segundo. Llegué a ese segundo lugar, es como si hubiese estado en las Olimpiadas de Moscú. Otra historia inolvidable. No, no, es que hay muchas historias inolvidables, mira, de momentos increíbles. Por lo menos la primera vez que yo fui a un concierto masivo, fui a ver a la cantante Melissa. Una Malisa, cantante Melissa. Melissa. Malisa. Es No, vale. Es Melissa, Melissa. Pero no quiero olvidar eso, porque La, rei- Melissa le la, decían la re- reina, ¿no? la reina del rock Del rock, exacto. y de la generación Halley. Sí, sí, pero ella hizo un concierto en el Poliedro de Caracas. Lo que no conocen, eso, como ahorita los Movistar y la cosa, bueno, todavía el Poliedro existe Es sí, el templo. El sí, Poliedro de Caracas es el templo sí, de la sí, música. Ahí y sí. cantó todo el mundo. Bueno, yo recuerdo, oye, para mí un buen recuerdo porque ese fue un tremendo concierto que dio esa señora. Además que sí tenía algo de rock, estaba Pablo Manabelo, estaban unos músicos interesantes e importantes de la época también ahí. Y el sonido era muy bueno. Pero yo pensaba que todo era así, que todos los conciertos eran así. Y nunca voy a olvidar uno que compartimos, por cierto, fuimos juntos a ese concierto.
del grupo Quiet Riot, Quiet Riot con Franklin Holland de telonero. de telonero. Y entonces yo ahí empecé yo a ver los conciertos de otra forma, ¿no? Pero lo que más me impresionó es que Quiet Riot tenía un temas súper pegados y todo eso. Come on, feel the noise. Ajá. Exactamente. Pero que no había nadie en el poliedro. El poliedro no estaba lleno, pero tampoco estaba vacío. Y claro, uno veía, todavía esa época no había video, no estaba en TV, no estaba nada de estas cosas. Si podrías ver algún video de algún concierto, era bueno, de algún amigo que tenía un VHS, un Betamax, y te podía prestar algo, pero tampoco era que tú veías conciertos en video, eso no Ok. existía tampoco. Nadie se sentaba a grabar un concierto completo y vendían Porque no había cómo. no, no había cómo, y no, Tenía bueno, que. Una cámara de este tamaño no la podías pasar. Hoy en día pasas no, el teléfono y grabas. no, pero estoy hablando de grabaciones profesionales, Sí, sí, que tú claro. venías y comprabas el video y bueno, voy a escuchar esto, lo otro. Pero cuando yo veo a Quiet Riot, que oye, con unos músicos increíbles, y bueno, y evidentemente el venezolano, el del proyecto Franklin Holland, yo, a mí me cambió todo, 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 todo en ese tema de ver la música en vivo. Y yo dije, no, este mundo es increíble. Esto es otra cosa. Este Es es otra otra cosa. cosa. Claro, Sí, yo sí. había visto Melissa, tenía como que de 16 años, algo así. Ya había escuchado que llegó Queen, llegó esto, lo otro, claro, los que pudieron verlo, buenísimo. Después vino Van Halen, o sea, todas estas bandas así, pero, Todo el mundo fue. pero de ahí empecé yo a escalar conciertos, porque, oye, era algo increíble. Y Venezuela se prestó muchísimo a darle apertura a todos estos grupos. Ahí Sí, vino sí, sí, sí. gente, vino de Police, vino, Todos. o sea, Mira, en de la, cantidad de gente de la increíbles. gente, de la gente top que faltó en Venezuela fue Rolling Stone. Sí, 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 Epa, tal cual. porque es que te estoy hablando que fue, o sea, y bueno, YouTube también faltó, obviamente, ¿no? Pero Sí, Bon Jovi fue sí, yo lo eh, vi. un conciertazo. Aerosmith fue, estuvo Sí, afuera, pero un conciertazo también. varias veces Este, vinieron. Phil Collins fue. Sí, Cuando vivían los post-festival y todas estas cosas, o sea, todas las bandas que te puedes imaginar no, del eso, momento fueron. Pink Floyd fue. El concierto de sí, sí, Roger Waters en el Valle del Post, una cosa del otro mundo. sí. Mira, yo la primera vez, una historia inolvidable, la primera que fui a un concierto fue con Carlito, con el hermano de Carlitos Montalegre, se me fue el nombre. Carlito, ajá, el Uno que yo con. doctor. No, el doctor, el que estudió con nosotros, es que creo que todos se llamaban Carlos, de hecho. No, Carlito Montalegre fue el que estuvo con nosotros. Ajá. Y entonces, coño, ¿qué tal? Pues teníamos el mismo afín y fuimos a un concierto en. Ay, se me olvidó, en el Teatro Las Palmas. Y era alta frecuencia con alguien más. Y yo nunca en mi vida había un concierto, era un venadito, yo tendría 15 16 años. Y voy a mi concierto, me siento en mi sillita, en mi cosa, y Carlito que si era 7 plazas. Bueno, siéntate aquí, no sé qué más. Yo me siento en mi concierto. Y sale el tipo de alta frecuencia, que el tipo tiene un performance, una cosa en escena, de verdad, un vestido de diablo y una cola y una. Yo nunca había visto nada de eso. Y cuando empieza el concierto, yo estoy así viendo la vaina, y, ay, sí, que vive el amor, la vaina. Y empieza todo el mundo, tonco, 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 tonco. Y yo, ¿qué es eso? No, que estamos rockeando. Ah, eso es rockear. Y bueno, yo también le di tonco, tonco. Verga, el dolor de cuello al día siguiente no podía ni caminar, chamo, del dolor de cuello. Y ese concierto que tú hablas de, que otra historia inolvidable, perdón que me colé, de Quiet Riot, yo me acuerdo, nosotros estábamos sentaditos tranquilitos viendo el concierto y tal, y detrás de nosotros había un personaje, tú no te dejas acordar, pero yo sí, Ajá, ajá. y con un olor muy particular. Un personaje Ok. público, cantante, muy querido por la farándula venezolana y todo, y muy querido por la juventud y tal. Y un olor muy particular. Y yo llegué así como, verga, yo llego el otro día al colegio todo como raro y tal, y no entendía qué me había pasado. Y hablé con León, con Ildemaro, tremendo cura, por cierto, que en paz descanse también. Un tipo muy querido, muy, muy adelantado a su época. Y entonces resulta, y le digo, mira, padre, me pasó esto, esto, esto y esto. Pero yo era un pelado, me dice, marihuana. Y yo, no.
Eso existe. Y no sé qué más. Y bueno, eso fue una experiencia inolvidable porque además el tipo que está atrás es un músico venezolano muy famoso, que no se los voy a decir por aquí, pero si me preguntan se los digo. Se despidió varias veces y volvió. Ajá. Mira, yo de historias inolvidables de la época, algo que tampoco voy a olvidar nunca, los festivales internacionales del teatro. Yo creo que Venezuela siempre fue muy característico en muchas cosas, pero en ese aspecto rompieron el molde. Mm. Y invitar a todos los países, bueno, todos los países que tenían teatros a niveles, bueno, de Top. tanto contemporáneos como clásicos, o sea, el teatro que te llevaba realmente a otra dimensión, que te llevaba a otro mundo, que te proyectaba otra cosa. Y yo, evidentemente, estaba muy pendiente. El Teatro Teresa Carreño tenía también obras dentro del sitio, pero ellos también utilizaban la ciudad como Claro. plataforma para teatro. Sí, 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 sí. Y las inauguraciones las hacían en la Avenida En los Bolívar. El- y en los bueno, próceres también llegaron y a en hacer los, una vez. claro, pero es que utilizaban todas las plazas públicas como escenario. Pero ellos hacían el día de la inauguración, que hacían como un desfile, donde pasaban todos, alemanes. Era increíble. Era una cosa increíble. O sea, bueno, ahí el idioma era simplemente la figura y la representación teatral, que era una cosa increíble. Pero uno de los temas que más me llamó la atención fue una obra que vi en el centro sobre la vida. Y era un libro gigantesco, una cosa increíble. Y empezaban a pasar las hojas y cada hoja pasaba como una escena del mundo. Pero el que más me llamó la atención fue cuando pasan una hoja y aparece Jesús crucificado. Y cuando pasan la hoja gigante del libro, aparece Jesús. Y yo decía, esta gente, estamos hablando de los 90, estamos hablando de la época del rajatabla, de la época del teatro, bueno, el Teatro Nacional, que también tenía aquí una representación muy fuerte, además que era la gente del Ateneo de Caracas, era el Ministerio de Cultura, era una cosa increíble, increíble. Y, y cuando termina esa obra, termina con fuegos artificiales, con teatro en la calle, con danza, con una cosa que tú decías, era como que se salieron de la película y empezaron a transmitirte por medio de esas obras toda esa información. Y otra cosa que también nunca olvidaré, era un cartero francés con un cañón donde él cargaba el cañón con cartas del mundo y las disparaba y caían las cartas. Y tú recogías las cartas que iban cayendo en ese trazado y tenían cartas de todos los idiomas. Entonces tú decías, oye, pero y no, y todos tenían el mismo mensaje. Porque si lo ibas a la traducción, buscabas si la conseguías en inglés, la conseguías en español, todos decían lo mismo y era sobre el amor. Era porque supuestamente eso era el amor. Entonces tú decías, oye, y tampoco voy a olvidar un Hitler que iba caminando sobre una plataforma, de estas plataformas que tienen como las Móvil. de los móviles de ejercicio. Ajá, como una Y caminadora. sí, y un Hitler y todo un ejército escoltando ese camión y el hombre siempre caminando en el mismo punto. Y de repente empezaban explosiones, como que si eran bombardeos contra el tipo, llevando todo eso. Y también una torre gigante con un grupo de rock que iba tocando y haciendo solos de guitarra. Era una vaina que era como un fin del mundo, coño, planificado. En pedacitos. En pedacitos, en diferentes representaciones, en diferentes acciones. Y eso es algo que se me quedó a mí en la mente, porque a lo mejor hay material. Eso también como una película que se llama El Rock Venezolano, que la vi yo en un cine. Yo también cine continuado y no la he Ajá. conseguido más nunca. No, hice una investigación sobre ese material. El Ok. material lo tienen en un museo del El- cine, lo tienen en reel, no lo tienen ni siquiera en VHS, no lo han digitalizado. No creo que lo vayan a digitalizar. Tendría que alguien comprar ese reel, hacer la transformación y todo eso. Pero ese material se quedó ahí. Eso se quedó en nuestra mente, en nuestro recuerdo. Eso más nunca lo vamos a ver, Mira, o sea, en ningún tema.
Cuando yo tenía como 15 años, estaba montado en un carro porque íbamos a jugar fútbol en Tanaguarena. Ah, coño, eso también nunca lo voy a olvidar. Y yo, yo no era del grupo, porque además había su clasismo en la época, pues estaban los galleguitos, los portugueses, y luego estaba uno, que no era ni gallego, ni portugués, ni italiano, entonces, coño, tenías que ser muy bueno jugando, y como ya les dije, yo no soy muy bueno jugando, entonces no tenía chance. Entonces creo que fui bueno, porque no había más nadie, pues creo que fue la oportunidad. Y en el carro estaban escuchando, me acuerdo clarito, La Unión, el disco Tren de Largo Recorrido, Trainer Record, buenísimo. que no sé si es el 91, 92, 80 y Sí. por ahí, finales de los 80, 90 y algo. Y todos en el carro estaban cantando todas las canciones de La Unión. Yo no tenía mucha cercanía con La Unión porque además era una banda española y tal. Bueno, yo terminé yendo al concierto de La Unión en el Poliedro, bueno, pero eso es otro cuento. Y amo La Unión, me encanta la letra, la música de La Unión. Pero ese día yo hice un juramento. Entonces, yo juré, yo hice dos juramentos en mi vida. Uno fue que después de yo escuchar ciertas bandas me podía morir. Ajá. Y esas bandas que yo podía escuchar eran inalcanzables para mí. Entonces yo, te repito, muchacho, 16 años, un carro un poco de locos y tal. Yo decía, después que yo escuche a Bon Jovi, a los Rolling Stones, a U2 y a Aerosmith en vivo, yo me puedo morir en paz. Ajá. 16 años. Y resulta, es una historia inolvidable, que el primer grupo de esos que yo logré ver fue a Bon Jovi, que lo vi en Venezuela, cuando fue en el 2000, no me acuerdo, no, cuidado, no fue a finales de los 90. Sí. Eh, los Rolling Stones lo vi en el 2002, que hicieron su gira de 40 años, que por cierto, a mí me negaron la visa 2 veces antes, para poder, porque yo siempre quise venir a Estados Unidos a ver los Rolling Stones. Yo no quería vivir aquí. Simplemente era a ver los Rolling Stones y siempre me negaron la visa, bueno, 2 veces, y la tercera vez me la dieron y vine a verlos. Mi primer pasaje fue salir de Venezuela a ver los Rolling Stones aquí. Los vi aquí en Miami, por cierto, en el 2002, 40 años. La tercera banda que vi fue Aerosmith en Venezuela. Y la cuarta banda fue U2, que fue la banda que me costó más ver, porque U2 no tenía giras, sino hacía gira como cada 4 años. Yo compré la entrada en el 2016, algo así, y es cuando Bono se cayó en Alemania y tal, se desbarató la columna y suspendieron la gira. Y dije, no. Y la gira fue como al año siguiente. Bueno, fui a verlos, los vine a ver acá. Y cuando yo estoy en el concierto, que fue el concierto de 360, concierto es el concierto más brutal que he visto en mi vida, en todo. Bueno, el de Bon Jovi en Madison Square Garden. Bueno, no, si me pongo a hablar de concierto nos vamos. Pero bueno, y cuando sale a cantar Bono, yo dije, epa, yo no me quiero morir todavía. Claro. Porque me recordé del niño que 20, 30 años atrás había hecho un juramento que después de escuchar a todas las bandas se iba a morir. O sea, es una historia inolvidable para mí porque uno de niño se hace tantas promesas y uno se hace tantos juramentos que no tienes ni siquiera la certeza de que vas a cumplir. Y ya te doy una historia más y te dejo hablar. Y la otra historia que yo hice, porque además está asociada mucho a mi vivencia, era que fue la otra promesa del juramento que hice fue, uno, que nunca iba a consumir drogas, dos, que nunca iba a estar con una prostituta, y tres, que no iba a entrar a la hermandad gallega. Eso sí O, es loco. o sea, imagínate la hermandad gallega, el rango que estaba, ¿no? Bueno, yo de esas tres hubo una que rompí. No, Te, yo sí, yo la te, manera llega a pasar momentos muy agradables. te cuento cuál. No, déjalo así, pero bueno, la imaginación No, no lo. no, no, no. Entré en la hermandad gallega. Y entré porque era el acto de mi hijo mayor, que era un bebé en Ajá. ese entonces. Si no, no hubiese entrado. No, 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 O sea, yo por eso sí. te digo, además, por eso te digo, los juramentos y las promesas que uno hace de niño, que tiene toda una connotación en tu época y que cuidado las sigues manteniendo en el tiempo y ya no tienen sentido. Epa, las otras dos juramentos sí los he cumplido. Ni droga ni prosti. Ajá, Eso es. otra historia inolvidable. No, no, y conectándola con esa que tú dices, bueno, a momentos bellísimos. Y hablando de esa época, porque también después de esa época también se vieron momentos bellísimos e increíbles, o sea, para mí en historias inolvidables, eh, cuando, y te digo, haber visto las tres copas del Barcelona en el año 2009 en el Camp Nou, eso para mí fue algo increíble, porque yo no fui a eso.
Yo fui a otros temas, otras cosas, y justamente a los 3 días que llegué a Barcelona, me fui a ver, ya no había partidos ni nada, ya se había terminado la liga, todo. Pero colocaron las 3 copas. Eso fue un momento increíble. Yo me arrodillé y todo, porque yo no lo creía. Y decía, no puede ser. Pero bueno, son momentos de gloria que un fanático solamente puede entender. Y como historia inolvidable de esos momentos increíbles también, era mi vida como músico, mi vida nocturna como músico. O sea, yo empecé a tocar desde muy chamo, de 17 añitos. Me pintaba bigotes y salía a tocar a la broma bueno, no vamos a decir eso de falsificar, Ujú. porque eso es Uno lo mejor. buscaba, uno O buscaba sea, entrar. falsificaba el bigote. Entonces, porque oye, imagínate, un muchacho tocando a esa edad en el Julio, tocando en esos locales, que eran sanísimos también, pero oye, te daba, era un tema en ambiente de músicos, ¿no? Y, y te lo juro que haber tocado en tantos locales, en tantos ambientes, en esa Caracas del rock, que era la Caracas del rock realmente, porque todo el mundo iba a escuchar rock. Se iba a comer su pizza a Pida Pizza, se iba a comer su costilla en Mr. Ribs, y eran toques de toques, y nosotros Ujú. tocando Doors, tocando eh, Billy Idol, tocando, bueno, que no se disfrutaba uno de los Rollins, los Beatles, o sea, temas de temas de temas. Y, y yo siempre tuve energía para la música, siempre la tuve. Eh, y distintamente a los problemas políticos que se vinieron después de los 90 todas esas cosas, pero seguía la gente asistiendo a vernos, a tocar. Y no digo a vernos porque era mi banda, sino Era, mo- eran todos los músicos que íbamos a tocar ahí, que nos íbamos y nos respaldábamos. era la movida que había. Era esa movida. Y para mí es una historia inolvidable porque fue súper sana, o sea, haber llegado a ser baterista siempre fue como mi sueño. Y el otro tema rudo era que ser baterista no es fácil. Ser baterista, y no por ejecución, sino por cargar la batería, llevar la batería. La vaina era un peo, había que meterlas bueno, yo me la metí en un Fiat Uno. Y no, chamo, ese bombo, esa vaina, los platillos, esa vaina agarraba más coñazo Pero bueno, era los hierros que uno tenía, y esos hierros iban para todos lados y sonaban en todos lados, y uno trataba de mantener lo más afinado posible, pero oye, buenísimo. Y bueno, tocando en diferentes sitios. Y para mí fue también haber llegado a poderlo llevarlo a un nivel profesional con el grado. Materializar. Sí, sí, para mí también fue un punto de honor ya después de muchísimos años, y que todavía poderlo hacer, ¿no? Ahorita ya no lo hago, pero oye, hasta el 2016 estuve tocando en locales, pero oye, para mí es asombroso porque es algo que se lleva para siempre. Pero qué bonitos son esos recuerdos. Y a veces me pasa cuando camino por la Candelaria que, que, que cierro los ojos y me imagino esa época. Ya la Candelaria no es la Candelaria Me de esos imagino. tiempos, ¿no? Pero uno sabe que en cada esquina, en cada Eh, cuadra, en cada cosa pasaron esos detalles. Pasaron, otra historia inolvidable era que teníamos un reproductor de cassette que tenía una cornetica, simplito, era la cornetica, que lo que daba la cornetica era, ahorita con los sistemas de sonido, tú buscas un Bose y suena como, parece una discoteca esa vaina, y una cornetica pequeñita, ese radiecito, nosotros con los cassettes, y cantando, nos poníamos a cantar, tú también te colocabas a cantar ahí en la calle, y cantábamos, no, bueno, la gente se tenía que calar lo que cantábamos Misma Gente, cantábamos Resistencia, cantábamos Mira, todas esas vainas a viva voz, pero coño, era ser libres, que creo sí. que esa parte inolvidable de la calle libre, de la calle que era peligrosa, pero también nos aceptaba, nos atendía, que era la calle de jugar con una pelota de cartón de jugo, era la calle de que Co- solamente nos entendíamos nosotros mismos de todo nuestro pedo. Corre que viene la redada. Sí, ¿cómo le decían la redada? No, le La decían redada. pero era, sí, la La, redada, no, la recluta, la la recluta. recluta, loco. Yo estuve escondido un par de meses porque yo era elegible.
Y dice, oye, no, no puedo caer todavía, vale, tengo Para que los que no verlo. para los que no entienden qué es la recluta, en Venezuela cuando cumplías 18 años, eras elegible para irte al ejército por 2 años a prestar servicio. Pero bueno, no era voluntario, era obligado. Entonces uno se tenía que esconder cuando había reclutas y esperar hasta los 21. Sí. Mira, yo tengo tres historias rapiditas, porque bueno, el tiempo se nos ha ido volando, con tres músicos, bueno, con tres personajes importantes. Una fue con Osvaldo Guillén, otra fue con la misma gente y otra fue con Franco Evita. Franco Evita, como saben, Fernando estudió con el hermano, estudió con nosotros en el colegio, muy panas todos, muy chévere y tal. Y un día Fernando me dice, ¿quieres ir a ver a mi hermano en Matecoco? Que Matecoco era, yo este cuento lo he contado otras veces, por eso se lo cuento rapidito. Y resulta que yo me voy hasta casa de Fernando. Él tenía un corcel, Franco tenía un corcel verde, corcel 2 verde, y nos fuimos a Matecoco. Cosas que me impresionaron. Apenas llegamos, Franco, había unos militares y tal, y el tipo tenía como el fusil apuntando. Y Franco le dice, oye amigo, Franco siempre fue un tipo muy, muy, muy elevado. Cuidado con que se te escape una bala y tal, ponlo hacia arriba, no lo pongas hacia abajo, no apuntes a la gente si no es necesario y tal, ¿verdad? Una clase de educación. Cuando llegamos al sitio y él se estaciona, porque además ahí se estacionaba música y todo en el mismo, donde se estacionaba el pueblo, él abre la maleta y yo le digo, ¿me dejas que te lleve la guitarra? Me dice, no, yo la llevo. No, pero déjame ayudarte. Y me dice, no, no hace falta. Y yo, no, déjame ayudarte, porque cuando tú seas famoso, nadie me va a creer que yo cargué la guitarra de Franco Evita. Así, Y le cargué la guitarra. lo Y después máximo. estuvimos hablando un rato porque yo decía siempre que quería ser músico, que no sé qué más. Entonces me dio unos consejos, cantantes cualquiera, ser compositor, ¿verdad? Que un tipazo. Esa historia de Franco es larga después. Luego, con Osvaldo Guillén, trabajaba yo en Polar y había una firma de pelotas. Y Osvaldo Guillén era en ese entonces pelotero de Pepsi. Figura Pepsi, estrella Pepsi, no me acuerdo qué eslogan tenía. Y fue a firma de pelotas. Y yo me compro mi pelota y él firma, ¿no? Yo la tengo guardada todavía esa pelota. Y yo le digo, ponle la fecha. Y me dice, ¿para qué le voy a poner la fecha? Porque cuando usted sea famoso, nadie me va a creer que de una pelota te autografía y a lo mejor vale plata. Bueno, primer manager en ganar grandes ligas en su primer año, primer manager latino en ganarlo, primer manager más joven, o sea, todos los récords que tiene él hasta que abrió la boca y la amarró. Y luego me pasó un día en la facultad de psicología, había un concierto de la misma gente en el auditorio de Oh, humanidades, ah, y cuando yo estoy ahí veo a tres tipos y digo, esos tres tipos yo los conozco. Estaban los tres panitas de la misma gente. Y estaban descansando porque este panel baterista, porque Jique, Petete casino. y Casino, estaba como cojeando, no sé cómo el cuento, porque él creo que él tiene un tema en una pierna, una cosa. Y, y yo le digo, pana, no puedo creer, no sé qué más y tal. Y yo así como que, bueno, ¿y este loco quién es? ¿Qué le pasa? Y yo le digo, ¿me dejas que te ayude con la batería? Y me dice, claro. Y yo iba cargando aquella batería y entré al auditorio y puse la batería en el escenario y era así, María, Mario, le estoy cargando la batería a este pana. O sea, son tantos los cuentos que nosotros podemos tener, Juan Andrés, que es lo que hacen que Claro, nosotros claro, hoy, claro. tantos años después, podamos sentir alegría de los recuerdos. No, bello, viejo, bello, Y bello, yo bello. creo que una de las cosas, y esto lo digo con mucho sentimiento y respeto, una de las cosas que tenemos que recuperar, no solamente nuestras vivencias que fueron, epa, como te digo, eso fueron complicadas, hubo muchas, muchas tragedias, ¿no? Pero de toda esa vivencia, nosotros somos en mayoría hoy lo que somos precisamente por esas vivencias. Y que Sí. nos podemos sentar casi 40 minutos que tenemos hablando y nos faltaron historias. Muchísimo. Pero que aún así nos podemos sentar y decir, epa viejo, mira todo lo que hemos rodado, mira todo lo que hemos vivido, que la situación no es igual que antes, que las situaciones han cambiado, que las situaciones son diferentes, pero nosotros tuvimos la dicha que con lo poco que teníamos, aprovechamos lo que podíamos aprovechar. No, bello. Y tú sabes que algo para cerrar con lo que acabas de decir, y el mismo Franco. Franco, yo subí con él a escuchar el disco Fantasía. Ya estaba maqueteado, ya estaba grabado, todo eso. Y él le pidió, bueno, Fernando dice, oye, vamos, porque después íbamos a ir antes hacían unos matinés en las discotecas, y íbamos a la New York, New York, y entonces Franco no iba a hacer la cola, ni iba a dar la cola, pero había que pasar por Telearte primero. Bueno, vamos por Telearte. En ese momento él tenía un Ford del Rey blanco. Y, y subimos a la cosa. Entonces, bueno, yo escucho el disco, de paso, entonces voy a Telearte, escucho la vaina, yo vuelto loco, había el sonido de la vaina rechísima. Y estaba un carajo, un teclado, tocando un piano de cola. Oye, este pana chiquitico aquí. Y entonces dice, oye, mira, aquí está, oye, era Willy Colón, que estaba grabando un tema para una novela venezolana y la vaina. Entonces yo le digo, venga, ese
ese Willy Colón, no puede ser, loco, decía yo. Entonces, y Franco era súper pana, entonces nos presentó y todo, y Willy Colón bien pana también, un tipo tranquilazo, súper tranquilo, pero coño, estaba grabando su banda. Pero después nos vamos del tema y estaba Álvaro Falcón, que era guitarrista también de Franco. Sí, claro. Y bajan los dos, ¿no? Y bueno, muchachos, lo vamos ya a la broma y eso. Y yo le decía, escucha, pero eso suena rechísimo y da vuelto loco. Y dice, no, pero está muy cargado, fantasía está muy cargada. Y yo escuchaba esa vaina súper perfecta. Y digo, no, eso está muy cargado, eso no, pero bueno, pero al final se quedó así. Pero recuerdo una frase como para terminar, que a mí me quedó para siempre de Franco. Nunca te conformas con lo que hagas. Y me lo dijo así Correcto. serio, Sí, Juan, sí, 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 sí. nunca te conformas con lo que hagas. No te conformas. Está en el carro así, sí. Y dice, padre, te bicho un dios. Lo más loco que dentro de mis vainas de baterista, él también me prestó a mí un platillo, un redoblante que tenía ahí en la casa, ahí en la Candelaria. Y yo tocaba con mi di, dándole coñazo a esa vaina. Pero, pero a mí se me quedó eso, chamo, para siempre. Y es verdad, uno no se debe conformar con lo que hace. Uno siempre tiene que buscar lo mejor, buscar siempre crecer, buscar siempre buscar el camino para resolver las cosas y no quedarse simplemente viendo a que todo se desplome, todo se caiga, todo no. Es verdad que a veces es agotador, a veces es cansón, a veces es difícil, pero realmente uno no se puede conformar, uno tiene que siempre seguir adelante. Y creo que, Juan, bueno, creo que tenemos que y, ir a unas historias inolvidables dos. y que yo no sé si lo que nosotros vivimos, los demás lo van a vivir, pero seguramente nosotros tuvimos tantas limitaciones, porque la gente piensa que es que nuestra época fue perfecta. No, No, fue perfecta porque nosotros la hicimos perfecta. ujú, O así sea, es. nosotros no teníamos internet, no teníamos 10 televisores en las casas, no teníamos celulares, el teléfono. De hecho, el otro día estaba escuchando una canción de People Buy que ellos decían, nuestro amor se acabó por falta de comunicación, porque el tipo el Ujú. teléfono en su casa se lo corta, no, estaba malo, tenía una avería, y la única manera que tú tenías de comunicarte antes con la mujer que te gustaba era por teléfono, no había, y por teléfono de casa, local, no había celular, no había Sí, mensaje de claro. texto, no había internet, no había nada, no había nada. A ti te Es que gustaba no una hacía muchacha. falta nada de eso. Pero lo que te quiero decir es que aún así nosotros eso no era una limitante. Nosotros nos ingeniamos mil cosas para salir adelante. Que la gente dice, bueno, es que ustedes tuvieron todo más fácil. No, no lo tuvimos más fácil. Simplemente No, siempre echamos para adelante. así Y yo es. creo que una de las cosas que tenemos que retomar y recobrar es que donde estemos, como estemos, obviamente las cosas son difíciles y no van a ser más fáciles, Juan Andrés. No No, lo para van a nada. hacer. Y cada vez va a ser menos fácil. Sí, Pero sí, donde estemos, con quien estemos, podemos hacer las cosas diferentes y marcar la diferencia para estar mejores. es Porque así. no la vamos a tener fácil. No, Eso, no, no. el fácil se acabó, se acabó. Y donde estemos, tenemos que dejar de justificarnos porque la vida es dura, porque la vida siempre va a ser dura, la vida siempre va a ser complicada, la vida no va a ser lo que nosotros queremos que sea, la vida es lo que es. Y nos Es así. corresponderá a nosotros, insisto, donde estemos, hacer que las cosas sean diferentes y mejores. Es así. Es así. Juan No, Andrés, excelente. Buenísimo esto, Carlito. Tenemos que ir a una segunda parte. así será. Nos estamos en contacto. Déjenos en sus comentarios sus historias inolvidables. Y bueno, seguiremos en contacto. Esto es más 58 en la ruta. Juan Andrés Rondón y Carlito Alba por este lado. Así es. Pásenla bien, Síganos, muchachos. compártanos. Bueno, compártanos no vale. O sea, compartan lo que nosotros decimos si les provoca. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo Sí, fraterno. Bendiciones seguro. para todos. Cuídense, que Dios me los cuide. Adiós. Chao, pescado. Chao, pescado. Chao. Un abrazo a todos. Bendiciones. Adiós.